Raros partidos nuevos, sigue este informe, sigue en realidad, ya termina hoy el informe de raros partidos nuevos en su 5ª edición. Pasa que, bueno, tenemos muchas cosas que decir, no podemos dejar cosas afuera. Y tenemos una agenda muy cargada también, contexto electoral, no podemos pretender menos, así que era obvio que se nos iba a extender. Pero vamos a arrancar. ¿Por qué? Porque tenemos al Partido Avanzar Republicano como primer partido para el día de hoy. Sí, un partido que nos quedó pendiente en estos días, pero hoy vamos a arrancar con ellos porque, bueno, se lo merecen, porque los veníamos dejando ahí atrás. Entonces dijimos, hay que arrancar con este. Angie, si querés, empiezo. Dale, ¿no? Contanos. El Partido Avanzar Republicano es un partido que se define como liberal vallista. Mira. Sí, liberal vallista, y su único precandidato es Martín Pérez Banchero, un abogado de 47 años de Colonia. Igual que vos. Sí, igual que yo. No sé si es del departamento de Colonia o de la ciudad de Colonia, Sacramento. Bueno, Martín Pérez Banchero era colorado y fue director nacional de turismo y fue testigo clave, en la caída de Germán Cardoso, el ex ministro de turismo, el primer ministro de turismo en esta gestión de gobierno. Mira, sí. Es interesante, ¿no? Como vemos de vuelta que vienen de otros partidos. Esto era algo que ya habíamos anunciado que iba a pasar. Pero este es un caso nuevamente que es un dirigente ya de otro partido. Exacto. ¿Querés saber un poco más? Sí, yo quiero saber un poco más sobre Martín Pérez Banchero. Porque Martín Pérez Banchero sostiene seguir siendo políticamente colorado de corazón, un poco lo que comentábamos. Pero dice que su principal diferencia con el Partido Colorado en la actualidad es la forma de actuar junto con la coalición. Bien. Él se dice vallista del Pepe Valle, Lorenzo Valle y Jorge Valle, y acusa a los otros colorados de tener una percepción distorsionada de lo que se dice que es el vallismo. Una discusión que ya está muy sobre la mesa, ¿no? Si el Partido Colorado mantiene posturas vallistas o no, si lleva adelante las políticas que lleva adelante Valle. Bueno, él dice que no. Bien. También dice que ahora los partidos de la coalición son todos pequeños partidos que hacen lo que el Partido Nacional dice. Mira. Bastante fuerte. Bastante polémico, ¿no? Y que el Partido Colorado no ha podido trabajar en función de sus principios. Así que vamos a escuchar la primera cosa que tiene para decir Martín Pérez Banchero sobre esto. ¿Le gusta Javier Milei como presidente, como concepción política e ideológica? Milei es un caso extrañísimo en el mundo, ¿no? Yo creo que está haciendo reformas importantes, que cuando él habla de ese... Tiene un estilo que obviamente no es el que a los uruguayos nos gusta, pero la transformación política que está haciendo la Argentina, en grandes cosas creo que está positiva. Bueno, ahí en realidad escuchábamos lo que decía Martín Pérez Banchero sobre Milei, ¿no? Porque, cuando... Obviamente la pregunta es inevitable cuando él te dice que es liberal o que se considera libertario, y hay que preguntarle, si se identifica con las ideas de Javier Milei, y a él un poco lo explicaba, ¿no? Sí, él un poco explicaba ahí lo que quería decir. Pero tenemos otro audio para escuchar también de él sobre lo que les mencionábamos anteriormente, que son sus principios. Políticamente. Creo, cuando analizo la historia del Uruguay, yo me defino liberal y vallista. ¿Qué es lo que usted me dice que no cree en la lógica binaria? La lógica de los dos bloques. De los dos partidos, de los grandes bloques. De los dos bloques, no son dos partidos. Porque Sí, hay un Frente Amplio, que es un único partido, y hay una coalición donde el Partido Nacional apabulló, inundó a los otros partidos. Y hoy estamos en un gobierno blanco con pequeños partidos que apoyan sin razón y sin lógica y sin identidad alguna a ese gobierno o a este gobierno, del cual nosotros criticamos y cuestionamos una cantidad de cosas. Sí. Bueno, ahí lo escuchábamos, su distanciamiento con la coalición de gobierno, con el Partido Colorado, y él también dice que este gobierno ha hecho cosas incluso peor que las que hizo el Frente Amplio. Mirá. Y esto que es bastante interesante, lo voy a definir así porque es la única palabra que creo que sirve. Yo diría raro, ¿eh? Raro también. Tacha de comunistas a los blancos que meten gente a dedo a las intendencias, y de capitalistas salvajes al Frente Amplio que beneficia a grandes corporaciones como bancos y financieras. Es como meter un montón de conceptos a la bolsa y decir, a ver, Frente Amplio, dame un concepto de la bolsa. Claro, pero aparte de definir a gente del Partido Nacional como comunistas y a gente del Frente Amplio como capitalistas un salvajes, intercambio ahí.
Yo creo que es bastante fuerte, ¿no? Es fuerte, es polémico por lo menos. Sí. Bueno, pero dentro de las propuestas, porque ya escuchábamos lo que él decía referente a Milei, y explica que dentro de sus propuestas propone una baja del gasto público del sistema político que se haría mediante la eliminación de la Cámara Alta, es decir, de la Cámara de Senadores, porque sostiene que algunos errores conceptuales, como que en Uruguay, aunque sostiene algunos errores conceptuales en sus declaraciones, como que en Uruguay se le paga el sueldo a los suplentes de diputados, que en verdad se les paga cuando ingresan y cuando ejecutan, digamos, las acciones parlamentarias. Pero como todo suplente. Como a todo suplente. Cuando uno es suplente y va a trabajar, se le paga el jornal o lo que sea, pero mientras es suplente no se le paga. Pero bueno, también sostiene que los sueldos más altos del país son los sueldos políticos, que están por fuera de la realidad, que es algo que también, bueno, es debatible si comparamos con lo que son los sueldos a nivel regional. Bueno, y en esto de las ideas ballistas, él cree que el partido cree en un Estado presente y fuerte, con sensibilidad social, que requiere igualmente de una inyección económica, y dice que el recorte debe ser en realidad en los cargos políticos, un poco lo que vos ya decías. Sí, acá hay una similitud con lo que decía Milei. Sí. ¿No? Con esto de recortarle a la casta, de no sé qué, pero era un poco como ir a recortar al sistema político. Claro, sí, pero ahí ya hay una diferencia porque sí, en realidad no se está recortando tanto en... No, bueno, hay que ver el discurso y después la realidad, ¿no? Pero esto era lo que decía Milei cuando hacía campaña, era le tiene que pagar la casta, tienen que pagar los políticos. No, ya sabemos que no es lo que está pasando, al final pero... no, en realidad lo están pagando los trabajadores de muchos entes públicos, pero bueno, es una gran diferencia. La casta de la pobreza. Sí. Ellos son expresos en el respeto a la libertad de los y las ciudadanas, los derechos a la libertad de expresión y de culto religioso, y aseguran que el Estado debe cuidar y garantizar la igualdad de los ciudadanos sin importar género, identidad u orientación sexual, etnia, etcétera. Mira. Bueno, algunos de los principios del partido. Hablábamos del rol del Estado, ¿no? Dice que es de extrema urgencia la adopción de metodologías de planificación estratégica para la formulación de políticas públicas integradas que favorezcan el funcionamiento del gobierno como una unidad que persigue objetivos comunes. Básicamente, todo esto significa que los servicios del Estado tienen que acompañar al actuar del gobierno para poder llegar a cosas que sirvan, ¿no? Digamos, que el Estado sea el interventor en garantizar los derechos y los servicios de la gente. También conciben al gobierno como promotor de libertades, algo que ya decíamos, pero dicen que como tal rechazan que el Estado tenga participación en el ámbito empresarial comercial, por contrario al ejercicio de la libertad, salvo, en situaciones excepcionales y por periodos acotados, ¿no? Ahí ya tenemos una primera contradicción un poco. Sí. Por el mismo motivo de esto es que creen en la presencia permanente del gobierno para asegurar que los individuos accedan a las condiciones de cultura, educación, salud, vivienda y alimentación suficientes para ejercer sus libertades. Bueno. O sea, un Estado que no intervenga en el mercado, pero sí que garantice salud, educación y seguridad. ¿Cómo se puede ejecutar eso sin intervenir en el mercado? Es algo para preguntar si el día de mañana tenemos la posibilidad. Sí, de porque conversar con recordamos ellos. que aquí no estamos profundizando en estas propuestas que todavía son muy tempranas. Muy vagas, un poco Sí. por arriba, ¿no? Sí, que no han madurado todavía, así que es algo para seguir hablando. Sí. Bueno, pero si te parece podemos pasar al próximo partido, porque ya estamos y media y nos quedan 2 partidos más para compartir con ustedes. Hoy les queremos avisar que nos vamos a ir un poquito más de tiempo, así Porque que este informe sale o sale. espero que se queden con nosotras, porque tenemos mucho más. El siguiente partido es Patria Alternativa. ¿Quién va con Patria Alternativa? Patria Alternativa tiene un único precandidato, como casi todos los raros partidos nuevos, y es Rubén Javier Ciuto. Tiene 52 años, es un médico y consultor científico. Bueno, y otro dato, es divorciado y tiene 3 hijos. El movimiento político Patria Alternativa nació en el año 2021 como respuesta a las medidas violatorias de los derechos ciudadanos en el contexto de la pandemia de COVID-19. Un poco de esto que ya se ha denunciado, mismo otra vez volvemos a Milei, es inevitable, pero esta restricción de libertades individuales, ¿no? Ellos hablan un poco de eso. Entonces, ellos... el partido surge... me bugueé. Pasa que es un poco complejo de comprender a veces las cosas que se proponen. Surge de compromiso
de miles de uruguayos que luchan por el cumplimiento de los derechos y libertades civiles. Esto es todo, por las dudas, de la Carta de Principios del partido. Ellos están comprometidos con la soberanía de la nación, la democracia y el pleno ejercicio del Estado de Derecho. Mira, y tienen como objetivo instalar el verdadero espíritu de la representación política como elemento sustancial y definitorio de la voluntad ciudadana. Hay que ver a qué se refieren con esto. Por lo pronto tenemos un audio de Javier Sciutto para escuchar y ver lo que dice. Y bueno, es un país inseguro, ¿tá? Mal educado, injusto, ¿tá? Porque una persona que traficó 4,5 toneladas de cocaína a Europa le dieron 3 meses de prisión domiciliaria. ¿Tá? Y por otro lado, enfermo, en el mejor de los casos, porque tenemos un récord histórico de suicidios, que eso nadie habla, tenemos un récord histórico, primeros en las Américas estamos. Ahí escuchábamos a Javier Sciutto hablar sobre lo que él cree que... Javier Sciutto. Sí, no sé por qué... Tiene 2 nombres lo que pasa. Claro. Es una persona que le gusta confundir, se llama Rubén Javier y a veces usa Rubén y otras veces Javier, es como que bueno. Lo que él consideraba como el estado del país actualmente. Sí, bueno, también en su carta de principios dicen que se oponen a todo tipo de autoritarismo, independientemente del signo político que sea, y consideran que las democracias actuales tienen grandes falencias de participación y representación política. Estas falencias han fomentado un secuestro de la democracia por parte de los partidos políticos actuales, dice la Carta de Principios. Polémico, secuestro de la democracia es un poco mucho quizás, pero bueno. Bueno, él decía recién que estamos en un estado de país maleducado, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Sí. Bueno, una palabra poco típica, si se quiere, poco para habitual. describir a un país. Pero bueno, está bien. Sí, falta educación. Dijo, hay que invertir en la educación pública, Javier Sciutto. También en Patria Alternativa, desde el partido consideran que el Estado no es la única cima del poder organizacional de la sociedad, sino que esta radica en la nación, en la que se fundamenta la soberanía en su plenitud. Por lo tanto, su misión es, y esto de nuevo lo cito, es devolver a los ciudadanos el control de la gestión de gobierno, de todo lo que sea intereses vitales, y así, de esta forma, empoderarlos para tomar un rol determinante en lo que son las decisiones trascendentales del país. Rarísimo, habría que cambiar el sistema de gobierno entonces, ¿no? Ya no nos estaría... Bueno, él propone un poco esto, así que, bueno, veremos. Sí, esto de devolver a los ciudadanos el control de la gestión de gobierno, eso es interesante también. Pero ¿cómo se haría? Es como, hay que ver cómo lo quieren practicar, quizás más adelante cuando si pasan las elecciones internas podemos traer a Javier Sciutto a que nos cuente, porque a mí me generan muchas dudas por lo menos. Si reúnen los 500 votos, podemos ver de traerlo, ¿no? Seremos los primeros. También afirman que los presupuestos de los gastos públicos sobrepasan las estimaciones de recaudación e imponen restricciones al desarrollo del país. Así que proponen terminar con el manejo inadecuado del dinero público, eliminando el concepto aceptado del déficit fiscal, al menos que haya una situación de emergencia o una catástrofe. No se entiende mucho, capaz que nos lo pueden venir a explicar también. Bien, sí, después Patria Alternativa, esto lo voy a citar, Patria Alternativa se define como un movimiento político antiglobalista en disonancia con las ideas que proponen una gobernanza global para constituir un nuevo orden mundial. Ideas que ya las hemos visto con Gustavo Salle, que él habla mucho de esto. Entonces ellos afirman que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, nacional no, internacional. Es que lo que viene ahora. Claro, afirman que la ONU representa los intereses de quienes quieren instaurar ese nuevo orden mundial. Así que proponen impulsar acciones para que la ONU sea un organismo representativo y garante de los intereses genuinos de los países y una verdadera promotora de redes de cooperación. Es por lo menos polémico. Hablan de la dimensión de la ética profesional en la ciencia también y dicen que hay que evitar dogmas para no poner en riesgo la integridad de los uruguayos. Habría que ver a qué se refieren con esto. Bueno, recordemos que él es consultor científico. Consultor científico. Bueno, hay que ver qué sería evitar dogmas para comprender un poco mejor a qué hace referencia. Pero bueno, también habla de la sanación como paradigma de salud. Proponen el concepto de promoción y prevención por encima del culto a la enfermedad. Buscan promover conductas saludables y prevención de enfermedades. Y dicen que es necesaria una salud integral que contemple la salud psicosomática y la salud espiritual. En su carta de principios ponen que hay que reconocer, valorar e integrar el conocimiento ancestral en el arte de la sanación. Nuevamente aparecen medicinas alternativas de alguna manera sobre la mesa, era algo que ya veíamos
en su momento en otros partidos. También ellos hablan, bueno, con todo el tema del año pasado, que se empezó a hablar muchísimo del agua por la sequía. Ellos hablan de promover un acceso ilimitado al agua del mar, Ujú. al agua dulce a partir de las fuentes disponibles en el territorio nacional. Es por eso que, bueno, de ser electos, impulsarán el derecho inalienable a la producción individual y familiar de alimentos sanos y naturales. Que sería como tener una quinta. Bueno, sí. Además de crear un banco nacional de semillas, favoreciendo la preservación de las autóctonas para fines alimenticios, medicinales y o ambientales. Bueno, en ese sentido, obviamente, como ya lo hemos visto con otros partidos, ellos también proponen la defensa de la soberanía marítima y los recursos naturales. Interesante. Bueno, y entienden también que el enfoque de la seguridad debe basarse en los aspectos que constituyen e involucran al ser humano por excelencia, que son la soberanía alimentaria, el bienestar biopsicosocial, el acceso irrestricto e ilimitado al conocimiento, las garantías de igualdad ante la ley y defensa del espacio vital. Todo esto aparece en su Carta de Principios. Perfecto. Eso fue Patria Alternativa, bueno, un poco agotado, pero como esto lo volvemos a repetir, ya que es muy importante aclararlo, que vamos a seguir profundizando en esto si estos partidos pasan las elecciones Exacto. internas, obviamente. Vamos a seguir con el último partido. Vamos a ir al último partido, que es el Partido Libertario. El Partido Libertario, que tiene a su precandidato Nelson Petkovic, tiene 62 años, es abogado, es ex periodista deportivo y relator de fútbol y es de Montevideo. Mira, bueno, tuvieron 5 años para poder formar su partido, según contaban, fácil desviarse, les tomó un tiempo, pero tienen un compromiso del partido con la promoción y defensa de los valores libertarios en el ámbito político del país. Creen en la libertad individual, el derecho de propiedad, el libre mercado y la no agresión como fundamentos para una sociedad próspera y justa. Un poco lo que aparecía del otro lado de la vecina orilla con las políticas de Milei. Esto sí es similar y un poco reivindican las mismas cosas. Habla también de luchar contra la creciente injerencia del Estado en la vida de las personas y la defensa de los derechos y libertades individuales. Otra vez la palabra individual sobre la mesa. Sí, algo que ya hablábamos, ¿no? Sí. Que es algo que se está dando bastante. Bueno, eso, hablan de la libertad individual como valor fundamental para sostener una sociedad próspera y justa, la libertad como el derecho de cada persona a vivir su vida como desee, en tanto no agrega la vida a la libertad de los demás. Ellos creen que no es algo que tiene que ser del Estado, sino que es un derecho inalienable de cada individuo para ser dueño de su propia vida, de su propio destino, sin la imposición de nadie. Exacto. Su partido se opone a cualquier forma de gobierno que restrinja la libertad individual, ya sea económica, social o política. Bueno, un poco también decían que quieren luchar contra la creciente injerencia del Estado, como les decíamos, y trabajar por la reducción del tamaño y alcance del gobierno, la eliminación de regulaciones y barreras burocráticas que limitan la libertad económica y la producción de políticas que fomenten la innovación y el emprendimiento. Acá nuevamente aparece esta idea de querer ser tu propio jefe. Vení con nosotros. Sí, del emprendedurismo, de gente que dice que en realidad estudiar o formarse tanto en una universidad o en alguna escuela técnica no es necesario, sino que simplemente vos con un celular podés hacer lo que quieras. Lo que quieras. ¿No? Todo está al alcance de tu mano si vos te lo proponés y si sos lo suficiente meritocrático. ¿Qué más tenemos? Bueno, Para ir... hablan de la igualdad ante la ley, un tema que surgió mucho en otros partidos Bien. también. Sí. Entienden que la igualdad ante la ley es la única igualdad moralmente aceptable y aseguran que un marco mínimo... que su partido se declara contrario no solo a los privilegios, entendiendo esta palabra por su raíz etimológica de ley particular, de un grupo específico, sino la existencia misma de privilegios jurídicos. Creo que acá tiene que ver un poco con esto que hablábamos de limitarse a lo que la Constitución determina que es un individuo y las diferencias que supuestamente en la sociedad nos mantienen justamente diferentes, son nuestras capacidades intelectuales. Bueno, un poco esto que ya había salido. Y después también otra de las cosas que ya habíamos mencionado y es otra de las como de los puntos que tocan bastante los otros partidos es sobre el rol y el papel del Estado, ¿no? Sí. Ellos rechazan la concepción de el Estado somos todos. Entienden al Estado como un aparato burocrático que reclama para sí el monopolio jurídico de la fuerza en un territorio.
consideran que la existencia misma del Estado es de cuestionable legitimidad moral. Esto me hace acordar la otra vez cuando Javier Milei dijo que él era un topo, como un topo dentro del Estado, ¿no? Para destruirlo por dentro. Bueno, ellos dicen esto de que es de cuestionable legitimidad moral porque agrede la libertad y los derechos de propiedad de las personas cobrando impuestos. Y esto lo cito de su carta, dice: esto determina que los servicios estatales deriven generalmente en costosos y de mala calidad, mientras la población sufre la amputación de alternativas más prósperas. Usan palabras un poco polémicas, ¿no? Esta amputación, hoy también usaba en otros términos, no recuerdo cómo era el otro, pero eran unas palabras un poco complejas para hablar justamente del Estado, ¿no? ¿Maleducado? Maleducado. De Patria Alternativa. Sí, viste que están surgiendo como esas cuestiones. Sí. Bueno, al mismo tiempo dicen que la ley brota del derecho individual a la defensa, ya que si es legítimo que cada uno defienda su vida, su libertad y su propiedad, también es legítimo que nos agrupemos para hacerlo. Sin embargo, lo que no corresponde es utilizar esa fuerza común para destruir esos derechos, algo que ha venido sucediendo desde hace décadas, tal como se constata, por ejemplo, en la abundancia de delitos sin víctimas que encontramos en la legislación nacional. Esto lo dice literalmente su carta de principios. A mí lo que me surge preguntarme es a qué se refieren, ¿no? Porque que es como una cuestión medio vaga al final del día. Pero quizás podríamos tener a Nelson Petkovic acá en un tiempo. Incluso me gustaría saber a qué se refiere cuando dice que la existencia del Estado es de cuestionable legitimidad moral, ¿no? Y bueno, hay que ver ahí, ¿no? A mí una cosa que me sorprende sí es que varios partidos traen un poco los mismos conceptos. Entonces no entiendo por qué no estamos todos juntos al final del día. Porque comparten muchas cosas en realidad. Sí, más cosas, dice su carta de principios. Ellos hacen obviamente tienen un apartado para la libertad personal, que es algo que destacan mucho. Bueno, hablan del individuo y su cuerpo, de la privacidad, la libertad del consumo de sustancias. Esto creo que es bastante importante. Que ellos dicen ellos consideran que el Estado no debe prohibir, limitar ni imponer el uso y comercio de sustancias de consumo, ya sean recreativas o terapéuticas. Esto también es algo que ha estado bastante sobre la mesa en el último tiempo, la discusión de, bueno, hay que legalizar todas las drogas, ¿no? ¿Cuáles son sus consecuencias? Ellos sostienen que legislar a favor del prohibicionismo en el mercado de drogas ha generado mafias, corrupción y una disminución en la calidad y seguridad de los productos. Ellos dicen, defendemos la libertad individual para tomar decisiones que afecten únicamente al cuerpo de cada cual, así como la necesidad de un mercado libre y restricto para el tratamiento y resolución de problemas relacionados a las adicciones de la manera más eficaz. Eso dice su carta de principios, como dijimos hoy. Bueno, básicamente es como decir, vení, vende acá. Vení, puedes poner un kiosquito acá a la esquina y nadie controla eso. Son discusiones a dar, evidentemente, y más en estos tiempos. Sí, ¿no? Más allá de este partido, creo que nos debemos debates a nivel sociedad de estos temas muy, muy importantes. Otra cosa de la que hablan es el trabajo sexual. Uh-huh. El Partido Libertario defiende la libertad de elección y el derecho a ejercer el trabajo sexual como cualquier otra actividad económica. Y dicen, entendemos que la actividad sexual es un asunto privado entre adultos que deben poder tomar decisiones libres y responsables sin injerencias del Estado o de terceros. Un tema en el que yo no voy a entrar, pero me parece que sí es cuestionable pensar si hay voluntad de la otra persona cuando necesita comer, y por eso termina ejerciendo la prostitución. Al margen de las decisiones de cada uno, es un tema para pensar. También hablan de la eutanasia, tema que venimos trabajando ayer. Ellos defienden la legalización tanto de la eutanasia activa como pasiva, con las mayores garantías jurídicas para que las personas puedan escoger en qué circunstancias quieren terminar su vida, ¿no? No obstante, este reconocimiento no implica que sea necesario vulnerar la libertad del personal sanitario a quien se le debe respetar el derecho a la objeción de conciencia. Tema polémico. Sí, bueno, y también esto se relaciona un poco con el aborto, donde también se puede objetar donde puede haber porque están a favor del aborto, ¿no? pero sostienen la misma línea. Y hay que ver ahí qué sucede cuando alguien necesita acceder tanto a la eutanasia como al aborto y los médicos tienen objeción de conciencia, y entonces ¿quién garantiza que yo pueda ejercer mi derecho? No, bueno, pero en el aborto hay otro punto importante. A ver. Ellos están a favor del aborto. Pero sostienen que no debería ser financiado por el Estado directa o indirectamente. Así que, bueno, eso también es otra discusión para dar, porque, si no está financiado, ¿cómo se podría hacer? Pero, bueno... a mí me gustaría preguntarle si están a favor de que el Estado le financie los viajes a los presidentes, por ejemplo.
es un tema para conversar con Petkovic. Punto en lo que podríamos profundizar si el Partido Libertario pasa. Ahora me interesa entrar en este punto y un poco para ir cerrando porque nos estamos yendo larguísimo, sobre la libertad de expresión. Ellos dicen que la censura y la limitación de la libertad de expresión solo llevan al estancamiento y al empobrecimiento del pensamiento y la cultura. Es por esto que el Partido Libertario preconiza que cada individuo debe tener la libertad de pensar y expresarse libremente, incluso si sus ideas pueden resultar ofensivas para algunas personas. Y dicen, la libertad de expresión implica la tolerancia de opiniones diversas, aunque no siempre sean compartidas por todos. Así que lo escuchamos a él hablar sobre la corrección política. Bueno, pero eso es la dictadura de la corrección política, Diego. O sea, vivimos lamentablemente en una dictadura de la corrección política. Entonces, no podemos hacerle chiste a una persona obesa por esa condición. No le podemos hacer un chiste a una persona que es trans por esa condición. Y obviamente tampoco le podemos hacer un chiste a una persona que tiene un color distinto a la piel nuestra, todos somos bien blancos aquí, porque el hecho de ese color que tiene. Eso está mal. Eso viene con la corriente de Frankfurt, que es una corriente de pensamiento filosófico alemana de 1930, que establecía entonces la corrección política como uno de sus postulados. Lo que les digo es que evidentemente la gente se deja manejar por esa dictadura y entonces no perdemos un poco la identidad. La dictadura de la corrección política, a mí, la verdad, claro, sí, no se va a poder venir ahora a venir a gritar blanco de mierda, ¿no? Ya no lo voy a poder hacer. Fuertísimo, la verdad, heterosexual de mierda tampoco. Es como que nos van limitando la libertad de expresión al final del día. La verdad, yo creo que al margen de los chistes, hay como una falta de conciencia, ¿no? De todo lo que implica, porque entonces acá hoy hablábamos del racismo, y qué es la libertad de expresión al final del día. Hay como que tenemos que ver dónde estamos parados y qué cosas habilitamos. Esa es una discusión que estaría bueno dar con alguien quizá del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, me parece. O sea, dar esas discusiones, ¿no? Sí, no, y bueno, y sí, claramente que si el Partido Libertario avanza en las elecciones internas, estaría bueno conversarlo también con el precandidato para ver a qué se refieren. Quizás nosotros estamos entendiendo algo, se expresó mal, puede ser, una persona se puede expresar mal, los medios ponen nervioso, las cámaras a veces, terminan generando que uno diga cosas que no quiere decir, y en una de esas el precandidato quiere aclarar esta situación, ¿no? Las dos últimas cosas que vamos a decir sobre el Partido Libertario, sobre la cultura, ellos promueven la completa separación entre cultura y Estado, consideran que la cultura debe desarrollarse libremente a través de la iniciativa privada y no debe ser dirigida, subvencionada o regulada por el Estado. Ideas que ya sostuvo Javier Milei, recordemos toda la pelea que se dio, bueno, pelea en realidad de Javier Milei contra alguien y la otra persona no entró, que fue Lali. O sea, fue una pelea entre Javier Milei y Javier Milei. Claro. Igualmente, antes de esto, antes de terminar, yo quiero que escuchemos un audio de Nelson Petkovic hablando sobre el sueldo mínimo en el programa Fácil Desviarse. Lo que tenemos que entender es que haya mayor calificación de los trabajadores para que la gente gane más. Y la gente tiene que afrontar ese reto en su vida. Pero para eso no precisa sacar el salario mínimo, que es como el piso abajo, ¿no? Pero el piso que quiere trabajar, por ejemplo, hay tanta gente que de repente no tiene calificación pobre y no puede trabajar, o sea, no la contratan porque le dicen, no puedo porque fíjese que el salario mínimo, y diga, bueno, págueme, yo que sé, en vez de 22, págueme 16 o págueme 15. Y yo trabajo. Esa gente tiene derecho a trabajar y no lo pueden hacer porque tienen el límite, el tope que establece el salario mínimo. ¿No debería también tener un derecho a un salario digno, que 15.000 pesos no lo sería? Pero si la persona, ¿tú crees que el trabajador que progrese y que demuestre condiciones no va a tener derecho a cobrar más después? Evidentemente son discusiones que hay que dar porque acá se está poniendo en cuestión el salario mínimo. Al final uno ni siquiera puede pedir que lo exploten. Es muy fuerte. No, pero bueno, son ideas con las que hay que tener cuidado. Sí, hay que tener cuidado sí. Porque no son cosas que se puedan decir a la ligera, me parece. Algo que lo vemos del otro lado del charco, digo, al margen de cualquier chiste que podamos hacer, empieza como chiste y termina siendo anécdota, ¿no? Y después sucede que las pensiones, las jubilaciones, los sueldos dejan de ser una prioridad. Y la gente no llega al final de mes para comer. Entonces hay que entrar en esa... No, y es lo que proponía, bueno, es que decía, bueno, si alguien no me puede pagar, yo quiero trabajar, pero no me pueden pagar 22.000 pesos, que me paguen 16. Recordemos que por lo menos en Montevideo los alquileres se van a más de 20.000 pesos. Yo, la verdad, no sé cómo una persona podría hacer. Ya con un salario mínimo es difícil. No me quiero imaginar si le pagan menos de ese salario. Así que yo creo que
son discusiones que hay que dar y hay que interpelar desde este lado y ver qué va a pasar después de las internas si estos partidos pasan. Bueno, veremos si después de las internas entonces tenemos la conversación o no con Nelson Petkovic para poder abordar todos estos temas que veníamos conversando. Estamos sobre el final. Estamos muy sobre el final, hace muchísimo rato. Le agradecemos muchísimo a Camila Olazábal y a Diego Varela que nos bancaron este rato en este viernes, que yo sé que todos se quieren ir. Así que muchísimas gracias a todos y a nuestros queridos practicantes también que aguantaron acá hasta que nosotras podamos terminar este informe. Entonces, nosotras nos vamos a ir, pero la programación la programación de Uniradio sigue como siempre. Es ¿no? verdad. Ahora a las 18 el especial de Selector, la repetición. A las 19 horas MB Noticias en su edición central. A partir de las 22 horas hasta la 1, Música en las Rocas. Y a partir de la 1, Sonidos Paralelos. El fin de semana tienen también programación para escuchar. Pueden entrar a la página Uniradio y enterarse de todo lo que va a haber. Nosotras nos vamos a retirar con música como todos los días y volvemos el lunes. Y volvemos el lunes, sí. Y hoy, como escuchamos una banda peruana por el partido de hoy de Perú-Chile, ahora nos falta escuchar una banda chilena que descubrí hoy y la verdad me gustó, que es esta banda que se llama Psycho. Y nos vamos a ir con su canción Emboscados. Buen viernes para todos y nos reencontramos el lunes. Chau, chau.